Bueno, muy buenas. Ahora mismo aquí estamos con Lucas Naranjo Rodríguez, director, autor, youtuber también, También. y que ya lleva pues unos 30 relatos publicados, ya 3 novelas, siendo esta tercera, y también una película en postproducción, un largometraje, y otro cortometraje en postproducción también. Así que más bien quería comentar sobre todo sobre, siendo esto del sangreverso, un concepto que pues los puestos a estar desarrollando durante los últimos años, ¿cómo se los describirías a alguien que no sabe qué es el sangreverso? Sí. Vale, buena pregunta para comenzar esto. Eh, para empezar no voy a presentarme porque entiendo que todos los presentes ya me conocen de alguna manera. Así que vamos a hablar efectivamente de lo que es el sangreverso y que viene a ser la interconexión de todas mis obras de ficción. O sea, algo que intento yo transmitir con mis obras es quiero que todas formen parte de un todo, ¿no? Que sean una misma cosa en cierta medida, aunque cada una tenga su tono, su personalidad y tal. Entonces, todas las obras están conectadas, empezando por los libros, que fueron lo primero, fue algo que yo empecé a hacer con 16 años. De hecho, tengo muchos más libros de los que están publicados, lo que pasa que a nivel editorial es bastante difícil conseguir casas si no tienes enchufe, de alguna manera, por lo que realmente las únicas obras publicadas son las que yo he autopublicado en Amazon, como esta, Violencia de Fuego, que es la obra que nos atañe hoy, y que las he hecho, o sea, todo está hecho por mí, todo lo que es apartado gráfico, obviamente el libro y tal, todo está hecho por mí porque es autopublicación. Pero más allá de eso, en este universo tenemos también la película de Ammar, Siempre quedarán cenizas, que por cierto la peli ya la hemos enviado al Festival de Sevilla de este año, así que es probable, bueno, si tenemos suerte y un poco de enchufe, que espero que cierta persona nos ayude a conseguirlo, eh, podamos entrar al Festival de Sevilla, y si no, igualmente habrá una presentación que será privada, y bueno, no sé a cuánta gente podrá invitar, pero más de uno de aquí seguramente pueda asistir, si tengo suerte y podemos invitar a muchas personas. También tenemos el corto que todavía está en postproducción, está trabajándose, pero bueno, llegará en cierto momento. Y, como he dicho antes, los relatos y las novelas. Esta novela me interesa especialmente porque es el germen del sangreverso, de eso que está hablando Álvaro, que es este universo de ficción, como ya he dicho, que es un mundo, pues básicamente, donde es como el nuestro, es como una España donde existe hay mucha fantasía, mucha ciencia ficción, pero realmente es nuestro mundo, y creo que es lo guay que tiene, no es la típica obra que está todo centrado en América, en mundos más grandes, sino que es lo local llevado a la fantasía, a la ciencia ficción, que es algo bastante único y que aunque sea bastante de nicho, porque al final hay poca gente que vaya a entender las referencias y todo, pero bueno, yo creo que está guay por eso. Entonces, en este libro encontramos una de las historias primigenias del sangreverso, que es la de este personaje que se llama el Curita, que es una especie de superhéroe noir callejero, que eso viene, bueno, íbamos a presentarlo, pero al final no hay portátil, así que no puedo enseñar las imágenes, pero este personaje viene de 2020, de unas vivencias que tuve con cierta persona que no está aquí, pero su familia sí. Entonces, esta persona y yo tuvimos una vez una experiencia en la que nos empezó a seguir un curita, que es una especie de bicho, una especie de escarabajo así aceitero que no sé si conoceréis. Pero bueno, este bicho nos empezó a seguir durante varios kilómetros una vez, y eso fue como una broma interna que tuvimos nosotros. Entonces se quedó durante mucho tiempo y finalmente hicimos a este personaje, lo creamos y como que le dimos una historia y tal, le dimos como una especie de película y tal. Incluso hicimos un cómic que está inédito, están en su casa los dibujos originales del cómic, y me gustaría algún día poder retomarlo, la verdad. Pero igualmente, para poder completarlo, lo que hice fue escribir esta novela, que no es lo mismo exactamente que el cómic, pero es parte del mismo origen, parte de la misma historia, y reinvento un poco el personaje en un estilo más moderno y más contemporáneo. Así que por eso digo que es la parte primigenia del sangreverso, porque viene de la primera rama en la que yo concebí este mundo interconectado. ¿Y cómo se conecta realmente este libro con otras cosas que he escrito? Pues a través de sus personajes, por supuesto, pero sobre todo a través de las localizaciones y las historias y los propios libros que existen dentro del libro. En la película de Ammar, Siempre quedarán cenizas, ahí tenemos a un escritor que se llama Carlos Méndez, que es como el autor de las propias obras dentro de la historia. Entonces, como que es lo que conecta la ficción con la realidad. Es una cosa con la que me gusta jugar mucho, el hilo entre realidad y ficción. Y luego, pues, ¿tú de qué dirías que trata la novela en sí?
Vale, pues a nivel de temática es un noir, pero también es superhéroe, pero también es policíaco, thriller. He tomado muchas referencias a la hora de escribirlo, pero bueno, básicamente nos remontamos a esa origen que contaba antes, a ese personaje que es el curita, que básicamente nace como una especie de Batman, Daredevil, sobre todo Daredevil porque estábamos muy viciados a la serie de Daredevil en aquel momento, la de Netflix. Entonces nace de esa serie que mezclaba el origen del noir más clásico, del noir de los años 40 y tal, con los superhéroes, con toda la Marvel de los años 60. Y nace de ahí, entonces ese origen de mezclar lo policíaco, lo detectivesco, con la parte más de acción de los superhéroes tradicionales. ¿De qué trata en concreto? Pues lo pone aquí. Para empezar, se ambienta en Ciudad Fuego, que es una ciudad ficticia dentro de este universo, donde básicamente es como qué hubiera pasado si en los 80 España hubiera tenido la idea de construir su propia meganación, su especie de Hong Kong, Nueva York barra, ese estilo, ¿no? Pero sale mal. Hacen Ciudad Fuego, que es esta ciudad que crean entre Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, en la frontera, pero sale mal porque es España y no hay dinero, hay recortes y tal. Entonces es un fracaso y se crea una ciudad llena de corrupción, llena de gente que decide tomarse la justicia por su mano, llena de policías corruptos. Y ese es el germen, ¿no? Entonces nos situamos 50 años después en el presente y vemos cómo esta ciudad sobrevive a día de hoy como una especie de comunidad autónoma independiente, pero conectada al gobierno de España. Y en este contexto tenemos un mundo en el que se han desarrollado una serie de superhéroes y vigilantes callejeros que están actuando por mano propia para defender la justicia en esta ciudad, ya que hay un montón de terrorismo, un montón de grandes supervillanos y un montón de poderes fantásticos. Y en este contexto nace el curita, que es este personaje. Su nombre civil es Pedro Cardenal y él es un camarero que trabaja atormentado y con depresión y tal, y por las noches se viste con este traje. Y esto viene de que él era un militar que trabajaba en el ejército y básicamente fue elegido para un experimento en el que fue convertido en un superguerrero, pero él rechazó formar parte de eso porque no quería. Él causó un montón de daño, mató a un montón de gente y quiso rechazar ese papel porque se arrepintió de sus acciones. Entonces vuelve a Ciudad Fuego y decide darle la vuelta a la tortilla y volverse un héroe. En este contexto tenemos a Pedro Cardenal intentando superar su trauma, intentando sobrellevarlo, mientras conoce a una chica que se llama Tania Lugosi, que es una especie de licántropa que viene de Cuba y a la que va a educar y al mismo tiempo le va a enseñar ciertos valores. Mutuamente van a aprender muchas cosas. Y luego, como conflicto principal, ¿hay alguien más por ahí o qué? Vale. Vamos a dejar que pasen. Vale, continuemos. Como conflicto principal tenemos a Malatinta, que es un personaje que básicamente representa como el caos. Ella se ha dado cuenta de todo este desastre que hay en Ciudad Fuego, se ha dado cuenta de que el sistema no funciona y decide crear una red de terrorismo activo mediante la que crea como una especie de... Bueno, ella se inspira en el arte, de hecho es un personaje creado por esta persona que os he hablado antes, ella se inspira en el arte como una forma de terrorismo. Básicamente recrea obras de ficción, recrea grandes cuadros y tal, a nivel de destrucción, en plan, se inspira, yo qué sé, en el curso de la destrucción del imperio, que es un cuadro que muestra la caída de Roma, se inspira en ello y crea como su castigo a la civilización a través de eso. ¿Hay alguien más por ahí? ¿No? Parece ser. Está por ahí Raúl. Vale, continuamos. Entonces va a ser la lucha del curita por detener a Malatinta, este personaje que quiere realmente causar caos, que solo quiere destrucción, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo hay cierta verdad en lo que hace el personaje, porque al final es una denuncia contra el sistema, hay cierta legitimidad, aunque lógicamente es una terrorista, pero hay un conflicto de intereses interesante y bueno, ese es un poco el resumen de la obra, no voy a contar más para no destripar. La verdad es que sin duda es una trama bastante interesante y mezcla un montón de géneros, como tú has comentado. Y me da curiosidad cuáles fueron exactamente las influencias fílmicas, bibliográficas y hasta históricas en cierto punto a la hora de crear esta obra. Pues sobre todo yo siempre me inspiro mucho en el cómic, en el mundo del cómic, me gusta mucho aplicarlo tanto al cine como a la literatura, pero esta obra en concreto tiene mucho de cine, sobre todo, es muy cinematográfica, más que las otras. Básicamente la primera obra referencial es, como he dicho antes, Daredevil, la serie de Netflix,
que mezcla el noir más clásico con los superhéroes, y esa obra es que está muy chula porque la iluminación, la fotografía, la acción, los personajes, todo es muy interesante, todo es muy intenso, es muy profunda, aunque sea una serie hecha con 3 duros, muy barata, pero tiene mucha profundidad en el tema religioso, en el tema político, en el tema social. Entonces, muy interesante lo que cuenta y cómo aborda también ese conflicto del superhéroe tradicional en un mundo que está en su contra. Además, siendo Daredevil un personaje católico, que es una cosa que también comparte el curita, que es muy católico, y es una característica que bebió de ese personaje. Pero luego la otra gran referencia para mí es el cine de mi autor cinematográfico favorito, que es Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, un tío que me encanta lo que hace. Es súper original, tiene un uso del color chulísimo, una fotografía impecable. Es una persona que hacía cine con 3 duros y hacía cosas que gente con 200 millones no puede hacer. Entonces, muy único. Esa atmósfera, lo que consigue, esa Hong Kong tan onírica, pero tan mística, pero tan real, tan civil, es un poco lo que yo pretendía conseguir con la ambientación del libro. Obviamente es más complicado porque al final es un libro, no puedes ver nada, aunque bueno, tiene ilustraciones por si queréis verla, a ver si pillo alguna, pero tiene ilustraciones hechas por mí. Ahora no me va a salir ninguna, típico del directo, pero bueno, creedme que las tiene. Aquí he pillado una. Tiene una serie de ilustraciones, pero bueno, igualmente como salía muy caro hacerlo a color, son en blanco y negro, y eso es, pero lo que quiero decir es que no es complicado realmente aplicar esa esencia cinematográfica a un libro, así que tiene fotográfico y lo ligero. Así que Wong Kar-wai para mí es una de las referencias a nivel de ambientación, a nivel de creación de mundo y también a nivel de personajes, porque hay un romance entre los 2 protagonistas que para mí está muy inspirado en In the Mood for Love, Deseando Amar de este director, que tiene a Tony Leung y a Maggie Cheung como protagonistas y tiene un romance muy onírico, muy chulo, y quería referenciarlo ahí en la obra a través de los personajes del Curita Susurro. También, referencialmente, me inspiro mucho en la cultura del jazz, en la cultura que ahora estoy dando mucho al jazz, de Chet Baker, que es para mí mi autor favorito del jazz, es un trompetista legendario. Y de hecho, Alicia, que fue la que creó realmente el Curita, le puso la cara de Chet Baker en los primeros dibujos. Así que es una cosa que se ha mantenido y podemos verlo incluso en el dibujo del personaje. Está aquí la cara de Chet Baker y esa es otra de las grandes influencias. También, a la hora de construir cada personaje, hay una cosa que me gustó mucho hacer, que es que hay como un dramatis personal en la que cada personaje tiene como su propia descripción para que puedas entrar a la historia, ya que como el Sagreverso es un universo compartido es un poco complicado, pero bueno, aquí te lo describen rápidamente. Y una cosa que hice fue poner en cada apartado la película favorita de cada uno, que es una cosa como que creo que da mucha personalidad a estos personajes. Por ejemplo, la del Curita es Laura, de 1994, de Otto Preminger, si mal no recuerdo. Sí. Efectivamente. Y como es muy noir, como tiene ese rollo romántico, creo que era la adecuada para el personaje y también influye mucho en lo que es la temática de la historia. Luego la Tania Lugosi, que es esta compañera que tiene el Curita, su peli favorita es En compañía de lobos, que es otra peli de licántropos que me gusta mucho, y también una referencia a lo que vamos a ver en el libro. Luego el personaje de Mala Tinta puse Retrato de una mujer en llamas, que es otra peli que a mí temáticamente me encanta, es visualmente preciosa y creo que coincide mucho con este personaje y con su origen, tal. Y un poco eso, también el tema del western, te hago una referencia, la peli de Maxine de Ty West. Pero bueno, creo que esas son las principales referencias. Y más allá de eso, pues a nivel temático, histórico, pues alguna vivencia mía, alguna historia así en los protagonistas que vea reflejado. Los autores siempre meten muchas cosas personales y creo que la relación del personaje del Curita, tanto con Susurro, que es su amante, como con Tania Lugosi, que es esta licántropa, tiene muchas cosas de mí con ciertas personas. La verdad es que es increíble todo lo que has puesto en este libro, en la historia y en el world building. Y ahora te quería preguntar respecto a los personajes en sí. Sí. Que ya que nos has empezado a comentar, pues, ¿qué es lo que te ha inspirado para crear cada uno de estos personajes en sí? Pues muchos son referencias a otras cosas, son tanto a otras historias de ficción, películas, cómics, como a la vida real, pero muchos también son originales, por supuesto.
creaciones propias o creaciones de, como ya he dicho antes, de Alicia, que siempre he compartido muchas historias de ficción, así que la mitad de personajes que aparecen realmente son suyos y yo me los he legado a mí mismo. Por ejemplo, el Curita es un personaje que nace, como ya he dicho, tanto es una mezcla como de Daredevil de la serie de Netflix con Chet Baker, este trompetista legendario. Entonces, una combinación de estos dos personajes tiene ese rollo atormentado y católico que tiene Daredevil y de luchador empedernido, pero también tiene el rollo deprimente de clubes de jazz que tiene el Chet Baker históricamente, tal como se recuerda la figura. Y más allá de eso, bueno, es un personaje que yo le quise dar que fuera terrenal, aunque sea un superhéroe, entre comillas, porque, bueno, es más una cosa de nombre, porque realmente no hay tanto super en este héroe, pero no le quise dar muchos poderes, simplemente tiene super fuerza, tiene ácido, pero una cosa poco ambigua. Más bien quería que fuera terrenal, quería que fuera humano, sobre todo ante todas las cosas, y que su característica principal fuera el tema de la profunda depresión que arrastra, el hecho del estrés postraumático y cómo supera estos miedos, el vivir con el hecho de haber sido un asesino, de que él mismo se considera un villano, y también el hecho del conflicto que tiene con los otros personajes de la historia. Y también tenemos a la Reina Lupa, como ya he dicho, que es un personaje que tiene mucho de ciertas personas de la vida real, pero también se inspira mucho, como he dicho, en la peli de En compañía de lobos, mucho en las pelis de Licántropo, pelis de Hombres Lobo y tal. Y también se inspiraban en algo, no me acuerdo en qué era, pero bueno. Y básicamente es un personaje que viene de la mitología cubana haitiana, de todo este lore de la magia, de los zombies, de lo caribeño, ¿no? Todo muy misterioso. Y básicamente eso mezclado con la mitología de los hombres lobos gallegos, que por eso su nombre de superheroína es Reina Lupa, que es una leyenda gallega de una especie de reina que hubo, que hoy en día se usa es como una alegoría cristiana, pero bueno, básicamente es como una mezcla de esos dos conceptos, de lo haitiano con lo cristiano gallego. Y es un personaje muy chulo, pues como el apoyo moral del Curita, es como la que le da esperanza, y al mismo tiempo es como el personaje más luminoso, irónicamente, aun siendo una mujer loba de la historia. Tenemos también a Susurro, que es la otra protagonista. Fue un personaje que fue la amante del Curita. Ella también tiene este lado de vigilante callejera, pero ella es mucho más agresiva. Ella mata, ella es violenta, desangra, no tiene miedo en derramar sangre. Entonces es un personaje que choca mucho moralmente con el Curita, con este conflicto que él tiene religioso, con el hecho de lo que hizo en la guerra. Y se ve a sí mismo reflejado en ella, porque al final ve todos sus crímenes, ve todo lo que hizo mal, ve todos sus errores en ella y quiere salvarla a toda costa, pero ella no está dispuesta a dejarse salvar. Ella quiere tomar su propio camino y el Curita va a hacer todo lo posible por salvarla hasta que llegue un punto en que diga: no puedo más contigo, me estás volviendo loco. Pero igualmente es un personaje que a mí me gusta mucho, es muy chulo. Nace de unos relatos que publiqué en una antología benéfica para discapacitados, no me acuerdo la asociación, pero bueno, básicamente porque el personaje es sorda y como que ayuda un poco a participar en esa recopilación de relatos que fue para un bien. Y a nivel de personajes heroicos también tenemos una serie de personajes como William Countryside, que va a ser como el apoyo económico de los personajes. Básicamente es un trasunto de Bruce Wayne, o sea, de Batman, y está bastante divertido. Todas las alegorías que hago, las referencias que hago a DC, a Marvel, a las películas. Y por decir otro curioso, que además tuvo su punto hace un par de semanas, que es el señor Hackerdoni, que es como el jefe del Curita en el bar en el que trabaja. Y es como un restaurador de la vieja escuela, es como un barman, y es este señor que podéis ver por aquí, que está inspirado directamente en Amadeo de los Caracoles, que es un tabernero muy famoso de Madrid, que hace un par de semanas cuando estuve en Madrid fui a verlo. Lo que pasa es que resulta que resulta que no trabaja allá porque lo metí en 95 años. Es el tabernero más antiguo de España, pero en activo, pero resulta que solo trabaja en invierno, que en verano no trabaja. Quería que me firmara libre y tal, pero no hubo suerte, estaba de baja. Y eso básicamente son los héroes de la historia. También algo que me ha llamado la atención es que has comentado muchísimas referencias cinematográficas a la hora de escribir el libro. Ahora también te quería preguntar sobre tus referencias literarias en sí, eso me ha dado curiosidad. A ver, no hay tantas referencias literarias realmente. Más bien en estilo de prosa y tal, pero a nivel de obras referenciales no hay tantas. De hecho, hace poco leí Los Diablos de Joe Abercrombie,
que es un libro bastante chulo y tiene una temática parecida porque también va como de unos monstruos perdedores que intentan salvar el mundo juntos, pero realmente lo leí después, o sea que no tiene ninguna influencia, pero es parecido. Así que realmente referencia, yo creo que lo único sería Malaz, que es mi saga favorita de literatura, es una saga fantástica muy difícil, es muy densa, es muy complicada, realmente yo no la recomiendo, se lleva mucho tiempo leyendo fantasía dura, fuerte, porque es un libro que es complicado, son 10 libros más una serie hay como 10 spin-offs, o sea que es bastante largo, y además cada libro son como de 1500 páginas, o sea que no es para todo el mundo. Pero hay muchísimos personajes, es muy crudo, es muy difícil, te suelta en media res, o sea que te suelta en mitad de la historia y no puedes llegar a veces a entender qué está pasando, tienes que seguir leyendo para entender algo. Yo no quería hacerlo tan complicado, obviamente, porque quiero que sea un libro para todo el mundo, pero a nivel de cómo escribe ese hombre, Steven Erikson, su referencia, su estilo, yo creo que es la mayor referencia. Tampoco creo que haya muchos más, quizá George R.R. Martin, que es el de Juego de Tronos, por cómo escribe, pero intento ser menos edgy, menos intenso que ese hombre. Son simplemente un cameo que nos va a conducir directamente a este libro. Así que todo es independiente en el Sangreverso, puedes meterte donde quieras, y lo bueno es que tiene un montón de géneros. Tienes fantasía, tienes noir, tienes ciencia ficción, tienes romance, tienes un montón de cosas a las que puedes entrar perfectamente y no hace falta, o sea, puedes escoger lo que a ti te guste de este universo. Y luego, pues, tras escribir esta novela y luego, pues, tras el camino de las películas y toda expansión y todo, ¿tú cómo has visto como tu capacidad autoral, tu evolución respecto al Sangreverso en sí? ¿Y cuál sea la obra de la cual estarías más orgulloso? Y también, ¿cómo crees que representa este libro en el Sangreverso? Buena pregunta, Álvaro, buena pregunta. A ver, la evolución del Sangreverso se nota bastante porque al principio obviamente era bastante amateur, hacía cosas muy básicas, muy referenciales de otras cosas, pues de Star Wars, de Marvel, de DC, pero eran cosas muy básicas, o sea, muy de gente pegándose y poco más. Sigue habiendo ese componente de acción, de toda esa referencia del cómic, pero hoy en día hay mucho más profundidad y esto, aunque sea una historia de superhéroes, no hay tanta acción, es más bien de diálogos, de lo reflexivo, del conflicto emocional, del conflicto social, conflicto político, conflicto romántico, y esa es la parte chula que tiene este cambio, que también se ve aplicada en la parte cinematográfica que has comentado. En Amar siempre quedan cenizas, aunque es verdad que, bueno, es una obra del año pasado, pero yo ya la siento vieja, ya la siento como que ya no me pertenece. Pero al mismo tiempo siento que hubo una evolución respecto, por ejemplo, a esas novelas hasta la película, porque la película es mucho más emocional. Obviamente tiene que ser una cosa pequeña porque no hay dinero para hacer nada ambicioso, pero por eso sobre todo gente hablando, pero hay una evolución sin duda y creo que la evolución se ve sobre todo en la última obra que hice, que es Mi jardín interior, que es una obra que por lo que significa, ese cortometraje por lo que significa, estoy yo muy orgulloso de él, por lo bonito que es, aunque a veces me dé cosa verlo por lo que significa precisamente, pero creo que esa obra es a nivel de evolución creativa como autor es la que más me llena, es la más chula, la más bonita, la que tiene más significado y espero poder presentarla pronto y que podáis verla y más gente pueda verla. Y esta, por supuesto, también, al final, esta es la última, es la cosa más reciente que he hecho y siempre la cosa más reciente va a ser la más guay porque al final es la novedad, es la cosa nueva, el nuevo niño en la familia, pero me gusta lo que he hecho, la verdad estoy contento, creo que hay un salto de calidad respecto a los libros anteriores, creo que este además es que es mucho más gordo, los otros eran una cosa así, 200 páginas, pero este tiene 600, entonces es una cosa más densa, más complicada entre comillas, toca más temas, es más profunda, pero creo que he hecho un buen trabajo dentro de lo que cabe, además la edición ha mejorado mucho porque antes era más cutre, ahora hay un lomo, que antes no había un lomo. Esto está hecho automático, que antes lo hacía yo a mano, escribiendo a mano y era un lío. Así que hay una evolución sin duda y creo que vamos por buen camino, aunque todavía quede mucho por recorrer. Y hablando del camino, tras esto, ¿cómo ves tú el futuro del Sangreverso, la evolución? ¿Cuáles son tus siguientes ambiciones? ¿Qué se puede revelar? Pues bueno, se puede revelar lo que yo diga. Lo veo guay, lo veo bien, siempre con miedo porque al final cuando haces una cosa dices, esto va a ser lo último, ya no voy a hacer más cosas, ya no me van a llamar más, se acabó.
pero creo que hay oportunidades. Ahora mismo, por temas personales, he dejado la literatura, he dejado de escribir temporalmente, porque la verdad que no tengo muchas ganas de escribir últimamente, pero aún así creo que volveré para acabar la saga con un cuarto libro que será continuación de los dos anteriores y también conectará con este, pero bueno, podrá leerse de forma independiente. Y a nivel literario, más allá tengo algunos libros enviados a editoriales, pero la verdad que por ahora pido poco éxito, pero bueno, confío en que pueda llegarse a buen puerto algún día, aunque sin enchufe es complicado, pero bueno, se podrá hacer algo algún día, todo es esperar. A nivel cómic también tengo alguna cosita por ahí, que es, bueno, lo puedo decir oficialmente porque se ha revelado, que es un spin-off de la película de Mar siempre caerán cenizas. Es un spin-off que llegará a la par de la película, o sea, la película que se estrenará sobre octubre, noviembre o por ahí, tendrá su propio spin-off en forma de cómic y se podrá comprar, o sea, se autopublicará y se podrá comprar de forma online o yo llevaré ejemplares y tal. Y la verdad que me está quedando bastante chulo, aunque sea una cosa un poco amateur, pero bueno, está guay. Y a nivel cinematográfico, tenemos alguna cosilla por ahí, un proyecto del que no puedo revelar mucho, pero que bueno, es bastante ambicioso. Ya veremos de esa ambición a ver cuánto llega a buen puerto, pero bueno, no puedo revelar mucho de eso todavía. No quiero hacerme ilusiones por si no sale, pero bueno, espero que salga. Seguro que va a salir, segurísimo, totalmente. Lo digo yo, entonces es un hecho. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dejar que se piensen las preguntas y seguimos. No, Álvaro, vamos a dejar que se lo piensen y continuamos. Vale, pues... Te has quedado en blanco, ¿no? No, en plan, se me está ocurriendo. No sé, vamos a hablar, ¿qué nos queda del...? Es que claro, cuando tenemos el proyector, vamos a hablar, por ejemplo, de los villanos, ¿no? Que Sí. no lo hemos tocado y es interesante hablar de los villanos de la historia. Hemos hablado de los héroes, pero no hemos hablado de los villanos, que es otro de los puntos guays e innovadores que tiene el libro. Intenté tocar mucho el tema social y por eso tenemos mucha presencia de los medios. Además, como yo tengo el título de periodismo, me gusta mucho tocar el tema de la corrupción de los medios y también la parte buena, porque siempre se habla de lo malo, pero bueno, la verdad que sí he hablado de lo malo sobre todo. Y también el tema político. Uno de los villanos es un líder de un partido político extremista que, bueno, ya os podéis imaginar a qué partido hace alusión. Y básicamente es como si ese partido tomara acción en la vigilancia nocturna y se convirtiera también en un supervillano, que es una cosa bastante curiosa. Pero sobre todo la gran villana de esta historia, que a mí me gusta muchísimo, es un personaje del que hemos hablado antes, que es Malatinta, este personaje de aquí, que no es un diseño mío, lo creó Alicia basándose en una obra que se llama La criatura, de un autor polaco que no me acuerdo porque los polacos tienen nombres muy raros, pero es una obra que muestra como una especie de criatura cuadrúpeda corriendo entre las llamas, entre la destrucción. Y básicamente este personaje es como muy misterioso, pero es una persona obsesionada con el arte, con el mundo del arte, que intenta como reivindicar, quiere traer básicamente el segundo renacimiento a la Tierra. Ha visto el caos, ha visto cómo los extremismos están destruyendo el mundo poco a poco, el capitalismo en parte, y quiere llevar todo ese caos a un nuevo nacimiento, a un renacimiento inspirado en el renacimiento clásico. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de actos de terrorismo muy fuertes, mediante los que va a aniquilar a gran parte de la población de Ciudad Fuego, que, como he dicho antes, están inspirados en cuadros reales, como puede ser... la obra principal es como era el Gran Dragón Rojo, que es una obra que inspira una película de Hannibal Lecter también, y es un cuadro, no me acuerdo del autor, pero bueno, básicamente es una referencia al infierno, a la Biblia, y básicamente ella lo va a tomar como su principal referencia a la hora de actuar contra el sistema. Pero va a tomar otras obras como El curso de la destrucción del imperio o una serie, bueno, ella poco a poco vamos a aprender de ella, pero principalmente al principio es un personaje anónimo, es un personaje del que no sabemos nada, no sabemos su identidad, no sabemos su nombre, solo sabemos que actúa por las noches, que causa un caos enorme en la ciudad, que está destruyendo todo y que tiene unas ideas muy claras a través de lo que quiere conseguir. Básicamente es muy maquiavélica porque cree que el fin justifica los medios, pero vamos a ver que tiene un cierto lado positivo porque al final, bueno, es una terrorista, pero tiene unas intenciones buenas, aunque básicamente para ello quiera destruir el mundo entero. Y básicamente ese choque de ideales va a ser uno de los grandes intereses porque vamos a ver el lado bueno de nuestra villana frente al lado malo de nuestro héroe, ¿no?
No voy a justificar obviamente ninguno de sus actos, aunque sea una obra de ficción, pero vamos a ver el lado bueno de su terrorismo frente al lado malo del heroísmo de nuestro protagonista y todos los crímenes que cometió en la guerra y cómo eso repercute en su actuar en el día a día. Y luego, pues, ¿a quién dedicarías esta historia, precisamente? ¿A qué tipo de gente? ¿O a qué persona? Pues, de hecho, hay una dedicatoria al principio de la obra que va referida a los grandes autores de cómic que sirven como referencia de todos estos personajes, pues John Byrne, Jim Starlin, Chris Claremont, Frank Miller, Matt Fraction, Carl Basiek, Alan Moore. Básicamente, la obra va dirigida a ellos porque son la referencia de todo, son los creadores, el germen de todas estas obras, del Sangreverso en sí mismo, porque al final nace del cómic. También la dedicaría, por supuesto, a los autores de cine, a Wong Kar-wai, a Otto Preminger, a todos los referenciales a la hora de construir este mundo, estos personajes. Pero también es una obra que va un poco dirigida, de hecho lo dicen constantemente, a los marginados, a la gente que se siente sola, a los perdedores, porque al final ellos, los protagonistas, aunque sean héroes, aunque tengan poderes, son poderes malos. O sea, una es una mujer loba que no puede controlarse, otro es una persona que fue convertida en un supersoldado para el ejército estadounidense y para matar niños en la guerra, básicamente. La otra es una asesina que actúa en los bajos fondos. Son gente que, aunque sean héroes, son malos porque el mundo les ha hecho así, aunque sea un poco tópico, ¿no? Como son rebeldes porque el mundo les ha hecho así. Pero va dirigida la obra al final a ellos, ¿no? A ese punto de que incluso los marginados, incluso la gente que se siente mal, la gente que nace con un conflicto interno tan grande, pueden ser héroes, pueden salvar el mundo y pueden ser la gente que al final sea la referencia, porque no son perfectos, pero no necesitamos héroes perfectos, no necesitamos gente que baje del cielo, aparte de que no existe, pero básicamente no necesitamos a esa gente, necesitamos gente como ellos que puedan construir cosas de sus errores, que puedan ser grandes con su fracaso y con sus miedos, y al final el libro creo que va dirigido a eso, va dirigido a la gente perdedora, a la gente triste, a la gente con depresión, a la gente que lo está pasando mal, pero que tiene una oportunidad. Eso es precioso, eso es precioso. ¿Cuánto tiempo te llevó y luego después cómo fue construir una obra tan densa? Pues no me llevó mucho tiempo porque fueron 2 meses solo. Yo es que escribo muy rápido, todos los días, o antiguamente escribía muy rápido, todos los días me ponía todas las tardes un par de horitas a escribir y sacaba 1500 páginas, cada capítulo tiene 6000, así que en 2 meses más o menos, calculando, se puede sacar. Luego está el tema de la corrección, que toma un poquito más, pero bueno, es más rápido, así que en cuestión de 2 semanas yo creo que se sacó. Y el tema de dibujar a los personajes y las ilustraciones interiores, eso más o menos fue paralelo a la escritura, así que el proceso creativo en sí fueron 2 meses, más luego lo que tardé en sacarlo, que fueron otros 2, que eso realmente no hice nada, simplemente fue esperar. Pero bueno, crear también la portada, crear todo lo visual, eso tomó, yo qué sé, un par de semanas también, no mucho. Y la concepción de la obra, que quizás es lo más extenso, es una cosa que se va haciendo poco a poco, pero yo creo que eso surge de conversaciones, surge de hablar, de tener estos personajes, de poco a poco ir construyendo una cosa. Al final que Alicia también aportó mucho a esta historia y las cosas que ella me contaba, todo el background de Mala Tinta viene de ella. Entonces como que unir todo eso, y además que creo que es muy fácil escribir cosas en el Sangreverso porque todo viene de algo, todo viene de otras obras anteriores, entonces como que vas a tiro hecho, ya sabes lo que quieres hacer, tienes muy claro, no sabes el cómo, pero sabes a dónde quieres llegar. Y realmente yo es que soy un escritor río, hay como varios tipos de escritores. El mío es río, que se refiere a que un escritor río, o sea, tiene claro el principio y tiene claro el final, o sea, sabe cómo empezar y sabe a dónde quiere llegar y simplemente desarrolla. No tiene una cosa muy definida, tiene algunas ideas, pero poco a poco va aplicando eso hasta que finalmente sobre la marcha construye la historia y crea un todo que poco a poco en la corrección se va afinando. Y básicamente así fue como le di vida. Oh, en verdad es impresionante todo eso, la verdad. Porque esta es una pregunta que en plan, va fuera de la obra, pero tiene mucho que ver. ¿Qué dirías ya, no solo a los lectores, sino también a cualquiera que tenga ambiciones artísticas, que quiera crear algo? En plan, por ejemplo, algo tan ambicioso como el Sangreverso y tal, ¿sabes? ¿Qué les dirías a ellos? A ver, no es ambicioso realmente, simplemente es ponerse, porque escribir un libro de estos siempre se trata de tener una idea, se trata de ponerse todos los días un ratito. No es una cosa que puedas esperar tener al momento, tienes que dejar
dejarlo en barbecho, dejar las ideas, dejarte pensar durante meses, construir cosas, ver pelis, leer otros libros, tener referencias visuales, referencias literarias, y poco a poco vas aplicando eso en tu día a día y vas construyendo una cosa. Y ya todo luego de eso es ponerse, simplemente. Y hoy en día, pues con Amazon, que como a mí me permite pues, hacer cosas autopublicadas y es muy fácil. Simplemente hay guías en internet que te ayudan, aunque bueno, lo más complicado suele ser el formato del libro, el formato de cómo cuadrar sobre todo la ilustración y el texto, pero no es difícil, o sea, se puede hacer, se puede aprender fácilmente. Así que yo es una cosa a la que insto a todos los escritores a hacerlo porque es muy divertido, no pierdes nada y bueno, de paso ganas un poco de dinerito que nunca está de más. Pero bueno, construir un universo como Sangreverso realmente es una cosa que se hace con el tiempo, poco a poco, con oportunidades. Por ejemplo, la película, que fue una cosa que yo jamás habría esperado. Yo no quería ser director, pero mira, acabé eso, me gustó y al final aquí estoy. Y son cositas que surgen, hay oportunidades pequeñas, oportunidades grandes, pero las vas juntando todas y al final sale una cosa chula y yo creo que todo aquel que pueda o quiera hacerlo, todo aquel que pueda escribir un libro o empezar por relatos, que siempre es más fácil, hay un montón de convocatorias en internet, empezar por hacer un corto pequeñito, hacer algo poco ambicioso y poco a poco ir construyendo. Yo creo que se puede hacer, es fácil y sobre todo hay que disfrutarlo, porque si no, o sea, no puede ser una obligación, tienes que hacer algo que te guste, que sea divertido y que te aporte algo a tu vida como creador y como persona. Una introspección, un desarrollo de personaje. ¿Qué palabras más concretas? ¿Te refieres a mí como autor, como persona o como a los personajes de la historia? Vale. El curita básicamente, a ver, como desarrollo de su personaje, básicamente es lo que contaba antes, tiene este conflicto de militar, de la guerra, de un personaje atormentado por su pasado, que al mismo tiempo está muy inspirado en Chet Baker, en este famoso trompetista, pero es un personaje que básicamente lo vamos a ver en Tocar Fondo, básicamente representa eso que he dicho antes, de los perdedores, de la gente que está en el fondo de la sociedad, en lo peor de lo peor, y vamos a ver su crecimiento, cómo ese hombre roto se convierte en algo para la sociedad, en un héroe, en una persona valiosa, en alguien que da ejemplo, que da esperanza. Así que sí tiene mucha evolución, tiene mucho desarrollo, y ya lo que le aporté yo como persona, como lo que le aporté de mí, pues fue básicamente ese toquecito triste, porque yo siempre soy una persona triste en general, ya por definición, y le aporté ese rollo melancólico, ese rollo de persona que se siente mal consigo misma, de perdedor, de que ve que todo el rato está sufriendo, pero al mismo tiempo que ve la esperanza en los demás y ve que puede aplicar esa esperanza en el mundo entero. Entonces diría que como introspección personal tiene mucho de mí, tiene mucho desarrollo, pero en general es un personaje que me gusta mucho por su origen, por todo lo que he contado, por esa experiencia pasada. Y yo estoy muy orgulloso del personaje. Me gustaría que ese cómic algún día se publique, ojalá, y espero que algún día también pueda llegar al cine. Yo creo que podría ser guay ver una peli del Curita algún día, que creo que podría molar tener nuestro propio superhéroe español sin tapujos ni vergüenza. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Paula? ¿Tienes interés en hacer un corto que sea especialmente de serio? ¿O llevarlo tú mismo al cine? O sea, lo que piensas. A ver, llevar estas cosas al cine es complicado porque, bueno, básicamente, en general, llevar algo al cine es complicado por definición, pero esto más porque al final son cosas de acción. Aunque esté ambientado en España, es un mundo ficticio, o sea, habría que recrear un mundo, a nivel de diseño de producción sería muy complejo, habría efectos visuales porque hay acción, habría que construir los trajes, habría que hacer las cosas a medida para hacer una historia fiel. Tenemos hombres lobos, o sea que eso ya, olvídate cómo hacemos eso. El CGI sería terrorífico. Como referencia tenemos, por ejemplo, Orígenes Secretos, la peli esta de Netflix, que es un poquito parecida, pero bueno, tendría menos comedia que esa peli. Pero sería muy complicado. Yo creo que el nicho estaría en la animación. En la animación yo creo que habría un hueco para el Sangreverso. Ya lo hemos visto brevemente en un corto que hice, que se puede hacer animación chula, aunque sea con 3 duros y barata. Pero bueno, con un equipo, si hacemos un plan guay, algo chulo, si hacemos una cosa... De hecho, el cómic este en el que estoy trabajando, me gustaría algún día poder llevarlo al cine. Yo creo que se puede hacer. Y hay mucha animación buena en España, hay muchos estudios guays, tenemos las pelis estas de Klaus, tenemos un montón de, no me acuerdo ahora, no me salen, pero
que las hay, las hay. Así que yo creo que se podría llevar a la animación. Al live action lo veo bastante complicado hoy en día. A ver, realmente intento llevar las dos cosas, sobre todo en este libro más, los anteriores eran más simplemente diversión y comedia y tal, pero estos tienen puntos más de profundidad. Es verdad que poco a poco estoy evolucionando o degenerando hacia eso. Por ejemplo, en las películas en la peli que hice y en el próximo proyecto, es verdad que habrá más introspección, habrá un punto más íntimo, algo más personal. Pero me gusta encontrar el equilibrio porque siento que la fantasía y la ciencia ficción tienen muchos tapujos, muchos prejuicios y creo que hay que reivindicarla, sobre todo en España, que no está tan reivindicada, y hay que darle una oportunidad. Se pueden hacer las dos cosas. De hecho, he escrito algún relato, de hecho escribí una novela que era puramente romántica, pero eso no está publicado. Pero bueno, en general, yo creo que sí, poco a poco iré sacando más cositas más con otra personalidad, con otro estilo, y aún así pueden tener cabida en el Sangreverso. Yo creo que pueden tener cabida, se pueden hacer cosas chulas con diferentes estilos, que al final es la gracia, ser versátil. Nada. ¿Alguien más? ¿Más? No. Si no, pues cerramos. Sí. ¿Vale? Sí. Sí. Una novela que se pueda leer una persona a la que no le gusta nada la ciencia ficción. A ver, no es de ciencia ficción, es fantasía, pero bueno, sí, te entiendo. Pero por la trama, has mencionado antes que también tenía algo que ver con el thriller, aunque haya algo de fantasía, alguien que no le gusta nada la fantasía se la podría leer por la trama del thriller. Sí, o sea, En mi caso, por ejemplo. sí, yo creo que sí. La duda que yo tengo. A ver, obviamente voy a decir que sí, porque es mi libro y quiero que la gente lo lea y lo compre, pero... Pero sí, se puede leer porque al final, déjame hablar a mí, que se puede leer, al final es un libro que tiene ese punto de thriller, de noir, que está inspirado en el cine de Wong Kar-wai, que es verdad que te van a chirriar las partes de fantasía, las partes que tienen más referencias directas a otras cosas, sí, hay un montón de referencias muy finas y tal. Pero la trama principal al final es una cosa emocional, una cosa social, una cosa política. Entonces yo creo que por esa parte te puede gustar, te puede convencer. Yo te recomiendo a que ahora pilles uno de los ejemplares. Son 15 euros. Ya lo pillaré y ya te contaré. Te lo firmo. Vale. ¿Alguien más? No parece. Pues bueno. ¿Quieres decir una última pregunta y cerramos ya el coloquio? Bueno, más bien para promocionar ya, ¿dónde podríamos comprar este libro? Vale, pues el libro, como todos los ejemplares de... Hola, en cámara. Claramente. Como todos los ejemplares del Sangreverso pueden comprarse vía Amazon, están disponibles en Amazon Books, tanto en... Bueno, este todavía no está en formato ebook, pero está en formato físico, pronto lo sacaré en ebook. Se pueden comprar todos en Amazon por diferentes precios, los primeros son más baratos porque son más pequeñitos y este está a 16. Pero obviamente a los aquí presentes podéis conseguirlo un poquito más barato por 15 aquí en físico. Ahora haremos una ronda de ventas a ver quién quiere y además os lo puedo firmar. Así que es fácil conseguirlo, vía Amazon o vía física aquí. Pues he puesto mucho cariño en este libro, ha sido una experiencia divertida, aunque todas las cosas hayan cambiado mucho, pero bueno, le sigo teniendo mucho cariño, estoy muy orgulloso del trabajo y creo que es el primer paso de algo mayor, así que bueno, espero que los que os llevéis un ejemplar hoy o los que ya lo habéis leído podáis disfrutarlo y podáis seguir mi carrera literaria y cinematográfica, que creo que voy a intentar hacer lo mejor que pueda por todos vosotros y por todo el mundo.